Recuerda que las keywords son un punto clave a la hora de estar diseñando tu sitio web o incluso a la hora de estar trabajando con tus campañas publicitarias. Pero ¿cuál es el problema? Que no sabemos si estas keywords que estamos utilizando nos van a dar el mejor rendimiento a la hora de estar trabajando con el posicionamiento dentro de Google. Para esto te presento Google Trends. Google Trends básicamente es una herramienta gratuita que Google pone a nuestra disposición donde nosotros podemos encontrar el número de búsquedas o el nivel de interés de ciertas palabras o de ciertas keywords. Pero no solo eso. Google nos muestra a detalle cómo esas palabras se van comportando o cómo esas búsquedas se van comportando en cierta zona geográfica, en cierto lapso de tiempo, cómo se han comportado en cierto lapso de tiempo, qué tipo de búsqueda ha sido o incluso la categoría donde entra esta búsqueda, ¿no? Pero veámoslo un poco más a detalle. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un negocio, por ejemplo, de joyería? Vamos a buscar cómo se comporta la búsqueda o la palabra de joyería. Si vemos nosotros estos datos, como vemos aquí, el filtro nos lo muestra de España, pero nosotros vamos a enfocarnos en el mercado que a nosotros nos interesa, que es el de México. En México vemos que el nivel de interés de la joyería ha sido pues bastante bueno. Entonces aquí nos muestra a detalle, incluso por estado, cuál ha sido el nivel de interés dentro de cada estado en ese tema o en ese producto, en ese servicio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, a lo que vemos, sería bueno lanzar campañas publicitarias con la palabra joyería hacia Sinaloa, ¿no? O incluso a los primeros cinco estados que nos aparecen. Entonces, no solo eso, pues nos muestra temas relacionados, donde nosotros pues incluso podemos sacar más ideas, ¿no? Pero no solo eso, ¿qué pasa si nosotros queremos utilizar más palabras? Nos deja o nos da la posibilidad de poder comparar una y otra palabra. Por ejemplo, ¿qué tal si no queremos utilizar joyería, sino bisutería? Entonces nos da la comparativa entre cuál será el rendimiento o cuál es el nivel de interés de estas dos palabras, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros nos queremos ver muy profesionales y queremos utilizar la palabra bisutería, vemos que nos va a dar menos rendimiento que la palabra joyería. Entonces, incluso, bueno, no es lo ideal descartarlo, sino más bien combinarlo y ver mejor cuáles serían las descripciones de nuestros títulos o incluso textos que tengamos dentro de nuestro sitio o en nuestra publicidad, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, nos da un desglose de las consultas relacionadas con joyería y consultas relacionadas con bisutería. Por ejemplo, en bisutería, buscan bisutería artesanal, bisutería al mayoreo, bisutería en Puebla, e incluso, no sé, por ejemplo, podríamos hacer nosotros artículos donde cómo hacer pulseras de bisutería, cómo hacer collares de bisutería, y a partir de eso, nosotros poder ofrecer los dijes para bisutería, cuentas para bisutería, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosas es como empezar a jugar con las palabras, ¿no? Más que nada. Y esto es la fuerza de las keywords y es ahora sí que la dificultad de la palabra, ¿no? Nosotros, ¿qué pasa si nosotros buscamos algo más específico? Algo ya nos metemos con keywords compuestas. O sea, las keywords compuestas son básicamente palabras más específicas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo aplicaría aquí? Vamos a buscar joyería de chapa de oro. Nos dice que en México en los últimos 12 meses ha sido un nivel de interés muy bajo porque es algo ya más específico. Pero recuerden que en marketing, cuando nosotros jugamos con palabras compuestas, es más fácil encontrar clientes porque ellos ya están buscando algo muy en específico. Entonces, de esta forma nosotros podemos empezar a escarbar un poco más y empezar a encontrar nuestro nicho o nuestro negocio dependiendo de la zona geográfica y del tiempo en el que lo estemos buscando, ¿no? En el que lo estemos vendiendo. Entonces, ¿cómo también podemos saber si estos temas o estas palabras han sido buscadas actualmente? Pues simplemente buscamos el filtro del último día o incluso los últimos 7 días. Entonces, en los últimos 7 días, estas palabras o estas búsquedas han tenido mucha fuerza o han tenido mucho nivel de interés. Entonces, sería bueno que en nuestras descripciones o en nuestros textos de nuestra publicidad nosotros podamos meter estas palabras, ¿no? Y combinarlas para así nosotros poder tener un mejor posicionamiento o llegar a muchísima más gente y llamar mejor su atención. Entonces, de esta forma es como Google Trends nos da mucha retroalimentación de cuáles son las palabras que nosotros podemos utilizar
para mejorar nuestras ventas. Ahora sí que básicamente son nuestras ventas. Podamos mejorar nuestros anuncios o podamos mejorar nuestro sitio web o las descripciones de nuestro sitio web. Entonces, pero no solo eso, aquí Google Trends incluso lo podemos utilizar para encontrar nichos de mercado. Este es un punto muy importante y es uno muy interesante igual. ¿Cómo encontramos un nicho? Simplemente es hacer una lluvia de ideas, una lluvia de palabras que estén relacionadas obviamente con nuestro negocio o incluso con otro, y de esta forma nosotros podemos entrar dentro de un grado de innovación. ¿Cómo podemos hacer esto? Simplemente pues, es buscar una palabra que no tenga tantas búsquedas. Por ejemplo, una de las que no tiene tantas búsquedas, por ejemplo, es marketing de proximidad. Vemos que marketing de proximidad en todo el mundo ha tenido buenas búsquedas, pero ¿qué pasa si nosotros nos metemos a nuestro mercado? Nos dice que en México no tiene las bastantes búsquedas para encontrar o para poder ofrecernos ciertos datos, ¿no? Esto no es malo, de hecho no es malo, de hecho esto es bastante bueno porque nos da ahora sí que más ideas para encontrar mercados vírgenes dentro del área geográfica donde nosotros estemos trabajando, ¿no? O donde estemos distribuyendo nuestro producto. Entonces, esa es una. Por ejemplo, si nosotros los comparamos con marketing de Bluetooth, incluso no nos muestra ningún dato. Esto quiere decir que esto es un nicho virgen dentro de México. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos empezar a jugar con las palabras para saber si esto tendría fuerza o no dentro de nuestras campañas publicitarias o dentro de nuestro sitio web. Pero no solo eso, Google Trends también nos da otro tipo de información. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a las tendencias de búsquedas, aquí nos muestra las búsquedas que mayor fuerza han tenido el día de hoy. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto? No sé, en este caso se encuentra un partido de fútbol. Entonces, no sé si yo soy una licorería que reparto a domicilio o una botanera o un restaurante, puedo hacer campañas publicitarias o agregar eventos incluso en mi sitio web donde diga, ven y disfruta del Parma versus Napoli con unos ricos chilaquiles o una rica carne asada, cortes de carne, por ejemplo, no sé, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que vendas. O incluso, no sé, si eres una licorería o una botanera que reparte a domicilio, entonces puedes crear un anuncio, un evento de tequila, botana y amigos, ¿no? Por ejemplo, y disfruta desde tu casa el Parma versus Napoli. Entonces, de esta forma es como tú puedes empezar a generar ventas o visitas hacia tu sitio web o incluso desde tus campañas publicitarias, pues ahora sí que generar más clientes o más prospectos, ¿no? Entonces, de esta forma es como nosotros podemos aprovechar todo este tipo de información que Google nos brinda gratuitamente, que es lo más interesante y lo mejor. Y ahora sí que poder darle más fuerza a nuestra marca, ¿no? A nuestro negocio.